Buen día, jóvenes. Los saluda su profesor de matemáticas, Jorge Luis Gutiérrez. Hoy estaremos analizando y estudiando el teorema del coseno. Primero que todo, veamos la definición del teorema del coseno. En todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de los mismos lados por el coseno del ángulo que forman. Lo repito, en todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de los mismos lados por el coseno del ángulo que forma. Recuerde que estamos estudiando triángulos oblicuo ángulos. Esto sirve para cualquier triángulo, pero especialmente lo vamos a usar en los oblicuo ángulos, que como habíamos estudiado son aquellos que no poseen un ángulo recto. Recuerden que en los triángulos rectángulos lo resolvemos fácilmente por el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Entonces, aquí tenemos un triángulo oblicuo ángulo. Recordemos que los lados se representan con letras minúsculas y los ángulos con letras mayúsculas o letras griegas. Continuemos. Aquí están las tres fórmulas para hallar los lados, así como lo enuncia el teorema. Miren aquí, el cuadrado del lado A es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que son B y C, menos el doble producto de los mismos lados, o sea, 2 por el lado B y por el lado C en este caso, por el coseno del ángulo que forman. ¿Cuál es el coseno del ángulo que forman? El opuesto a quién, al lado A en este caso. Aquí va a ser el opuesto a quién, al lado B en este caso, y aquí al lado C. Miren que este es el ángulo alfa. Miremos en el dibujo. Alfa está aquí. Es el opuesto a quién, a A. Veanlo aquí A y aquí está alfa, que es su opuesto. B, aquí está B. Y aquí tenemos beta, que es su opuesto. Y lo mismo sucede con el lado C. Entonces, este es el concepto del teorema del coseno. Recuerde que lo vamos a utilizar especialmente en triángulos oblicuo-ángulos. Igual que en el teorema del seno, hay casos especiales donde se puede utilizar. Miremos, la ley del coseno es útil para resolver triángulos oblicuo-ángulos cuando se conocen. También tenemos dos casos, igual que el teorema del seno. Caso 1, cuando conocemos los tres lados del triángulo oblicuo-ángulo. Caso 2, cuando conocemos dos lados y el ángulo comprendido. ¿Qué es el ángulo comprendido? El ángulo que forman esos dos lados. Entonces, que quede claridad en esto. ¿Cuándo podemos utilizar el teorema del coseno en triángulo oblicuo-ángulo? Cuando conocemos los tres lados, caso 1, y cuando conocemos dos lados y el ángulo que forman. Veamos un ejemplo. Bueno, primero analicemos las ecuaciones para encontrar los lados y los ángulos. Aquí se las entrego despejaditas. Obsérvelas en este cuadro. Si por ejemplo voy a encontrar lados, voy a utilizar estas tres fórmulas. Esta es la fórmula principal del teorema del coseno. Aquí está despejado. Lo único que hago es sacar raíz a ambos lados. Entonces puedo utilizar esta. Si voy a buscar el lado A, puedo utilizar esta que le estoy señalando aquí si voy a buscar el lado B, o esta si voy a buscar el lado C. Para encontrar los ángulos, también están aquí despejadas.
Para encontrar el ángulo A, coseno a la menos 1 o la inversa del coseno, y aquí está lo que tengo que hacer. Tengo que sumar los cuadrados de los otros dos lados menos el cuadrado del ángulo que quiero encontrar, del lado opuesto al ángulo que quiero encontrar, menos el doble producto. Mira, aquí está B y C de B y C. Miren, aquí está A y C de A y C. Aquí está AB de A y B. Es fácil de memorizar la fórmula. Aquí están también para encontrar el lado B y para encontrar el lado C. Ahora en el ejemplo lo vamos a entender más. Ejemplo: resuelve el siguiente triángulo oblicuo ángulo con los datos que se dan a continuación. Vamos a analizar el caso cuando conocemos los tres lados. Ya en la diapositiva anterior están las fórmulas. Podemos mirarlas o aquí mismo las vamos a recordar. Entonces, vamos a ver qué triángulo nos presentan. Aquí está. Miren los datos. Conocemos los tres lados. Lado A tiene un valor de 3, lado B tiene un valor de 5 y lado C tiene un valor de 6. Nuestra tarea es encontrar lo que falta, que son el valor de los tres ángulos. Cuando vamos a construir un triángulo, recuerden que los ángulos opuestos son proporcionales a la dimensión del lado opuesto. ¿Cómo así? Para que me entiendan mejor. ¿Qué lado es el de mayor dimensión? Vemos aquí que el lado C. Entonces el ángulo más grande va a ser el que está opuesto a ese lado, o sea, el ángulo C. ¿Cuál es el lado más pequeño? El lado A, que vale 3. El ángulo más pequeño va a ser el que está opuesto a él. O sea, que cuando tengamos el resultado de los tres ángulos, este ángulo A va a ser el más pequeño y este ángulo C va a ser el más grande. A la hora de construir debemos tener presente eso. No lo vamos a hacer exacto, pero sí que sea proporcional. Comencemos. Aquí están las fórmulas despejadas. Recuerden que como estamos en el caso LLL, cuando conocemos los tres lados, lo que vamos a buscar son ángulos. Entonces las fórmulas despejadas para los ángulos están aquí, que son las inversas del coseno. Para el ángulo A, para el ángulo B, para el ángulo C y además un concepto muy importante en trigonometría, que en cualquier triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. O sea que cuando encontremos el valor de dos ángulos no tenemos que aplicar la fórmula, sino por el concepto que le acabo de decir. Si conocemos dos, hallamos el tercero restando 180 menos los dos que conocemos. Entonces vamos a calcular el ángulo A. Y aquí está resuelto, yo les voy a ir explicando. Miren la fórmula, escogemos esta. Lo único que hacemos es reemplazar valores. Miren aquí, la escribo igualita esta parte. Aquí dice b al cuadrado, miro acá, ¿quién es b al b? B es 5, entonces coloco 5 al cuadrado. La fórmula dice más, coloco más. C al cuadrado, C es 6, coloco 6 al cuadrado. Menos A al cuadrado, A es 3, coloco 3 al cuadrado. Todo eso dividido ¿entre quién? Entre el doble de b por c. Entonces coloco el 2 y lo multiplico por b, que es 5, y lo multiplico por c, que es 6. Por eso está aquí 2 por 5 por 6. Escribo igual, coloco nuevamente coseno a la menos 1 y resuelvo las operaciones que tengo indicadas. 5 al cuadrado es 5 por 5, aquí está 25. 6 al cuadrado es 6 por 6, aquí está 36. 3 al cuadrado es 9, aquí está 9. Y multiplico 2 por 5, 10 por 6, 60. Continúo, reviso las operaciones.
25 más 36 menos 9 me da 52 sobre 60. Ya aquí hago la división que me da de 52 entre 60, que me da 0.866, y utilizo la calculadora. Shift coseno de 0.66 igual, y me da esto, 29.92 grados. Les recomiendo aquí, el que tiene dudas para utilizar la calculadora, vaya al video del teorema del seno, que ahí le explico con una calculadora lo que le acabo de decir acá, cómo se coloca el inverso. Allá lo hacemos, allá como es seno, lo hacemos con seno. Aquí solo vamos a hundir la tecla coseno y va a ser lo mismo. Entonces, de esta manera encuentro el ángulo A, que vale 29.92 grados. Aquí está expresado en grados decimales. Este ángulo va a ser el más pequeño de todos, como lo estamos pronosticando, porque es el opuesto al lado más pequeño. Hacemos lo mismo para el ángulo B. Hacemos lo mismo, la fórmula es esta. Reemplazo los valores. Vemos que empezamos por los cuadrados de A y C. Los cuadrados de A y C es 3 a la 2 y 6 a la 2. Mírenlo aquí, 3 a la 2 y 6 a la 2 sumándose, menos B a la 2, que es 5 a la 2, sobre 2 por 3 por 6, porque es 2 por A por C. 2 por A, que es 3, y por C, que es 6. Lo mismo que hice para encontrar el ángulo A. Resuelvo. 3 a la 2, 3 por 3, 9, 6 a la 2, 6 por 6, 36, 5 por 5, 25, 2 por 3, 6 por 6, 36. Resuelvo la suma y la diferencia. 9 más 36 menos 25 me da 20 sobre 36. Hago la división, me da 0.555. ¿Qué hago ahora? En la calculadora, Shift coseno de 0.5555 igual, y me da 56.25, y eso sabemos que es grados. Aquí encontramos el opuesto al lado B, o sea, encontramos el ángulo B. Yo puedo, para encontrar C, utilizar esto y aplicar lo mismo que hemos hecho con los dos, pero para eso tengo esta formulita. A más B más C es igual a 180 grados. Cuando conozca 2 puedo hallar el tercero. Conozco A y B, solo me falta hallar C. Miren cómo lo hago. Como sé que la suma de los tres es 180, despejando estos dos los paso a restar, sé que C va a ser igual 180 menos lo que vale el ángulo A menos lo que vale el ángulo B. Entonces coloco 180 grados. También la calculadora tiene la tecla grado, como la explico en el video del seno, menos el ángulo B, que es 56.25 grados, y encontramos finalmente C, que es 93.83. Recuerde lo que pronosticamos, que el ángulo más grande iba a ser el ángulo C. ¿Por qué? Porque es el opuesto al lado más largo. Y el ángulo más pequeño iba a ser A. ¿Por qué? Porque es el opuesto al lado más pequeño. De esta manera hemos resuelto el triángulo oblicuo ángulo que nos dieron. Nos dimos cuenta de que conocíamos los tres lados, podíamos resolverlo mediante el teorema del coseno, y eso hicimos. Jóvenes, espero hayan comprendido el teorema del coseno cuando tenemos los tres ángulos, caso, lado, lado, lado. Gracias por su atención. Chao. Nos vemos.